Hola, buenas noches mis hermanos. Gracias a Dios que me da la oportunidad de poder compartir el último mensaje acerca de las emociones. Y antes de comenzar, les pido por favor que me acompañen en una oración. Señor, te agradezco por la oportunidad que me has dado de poder compartir este mensaje, Señor, esta travesía de emociones. Te pido por favor, primeramente perdón para poder estar en comunión contigo, para que yo pueda expresar este mensaje de la manera más clara, más sencilla y entendible posible, Señor Eterno. Perdona, te pido perdón por mis faltas, por mis fallas. Te pido que este mensaje sea de bendición, que sea que nos ayude a enfrentar las situaciones diarias que vivimos, Padre, para poder reflejar el carácter que tú has puesto en nosotros, que es de Cristo ya. Ayúdanos a reflejarlo, Padre Eterno. Te pido que por favor, pongas en mí las habilidades en este momento para poder llegar a mis hermanos y que ellos puedan tener esta percepción, y te pido que tú pongas en ellos un corazón entendido, un corazón afable y sobre todo un corazón que ponga en práctica lo que se les va a compartir en tu nombre, Señor Eterno. Te lo agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, bueno, ya hemos analizado gran parte de las emociones, las más comunes por las cuales el ser humano eh, transita, pasa. En algún momento de la vida todos vamos a pasar por ellas. Es que ya hemos pasado por todas estas etapas. Y para cerrar el tema, hoy estaremos viendo la depresión, pero la depresión espiritual. La vez pasada vimos una generalidad sobre la depresión. Esta vez, y para cerrar, estaremos hablando de la depresión espiritual. Nos centraremos un poco en el Salmo 42 y 43. Aquí para ponerle un poco en contexto, es cuando este salmo fue escrito por David cuando era perseguido por su hijo Absalón, cuando sufrió el golpe de estado y tuvo que huir. Eh, en sí el Salmo 42 y 43 es uno solo, solamente que cuando se hizo las divisiones para poder identificar los capítulos y versículos en la Biblia, en este proceso este salmo se dividió, pero en el texto original el Salmo 42 es uno solo, el 42 y 43 es uno solo. Por eso lo menciono como 42 y 43, solamente para que tenga el dato histórico de que solamente estas dos partes, capítulos, en realidad son uno solo. Solamente leeré el versículo del 1 al 3, y ya que varias partes de él se van repitiendo hasta el 43, para poder introducirnos al mensaje de hoy, que es la depresión espiritual. Doy lectura. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Bien, bueno, en esta introducción, en este salmo tan socorrido y yo creo que muy famoso, eh, vemos cómo David refleja esa necesidad. Se compara como un ciervo sediento, en este caso para tener sed es porque él está requiriendo algo más que es externo a él. Algunos creen que los cristianos no caen o no caemos en depresión. Sin embargo, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, como lo puede ser David, Moisés, Jeremías o Elías, como lo estuvimos viendo la semana pasada. La realidad que de la depresión, y haciendo un pequeño resumen para poder entrar en contexto, es que al menos podemos dividirlas en cuatro, y esas cuatro se subdividen en siete aproximadamente, como se revisó, pero solamente como resumen, las mencionaré rápido, que son las endógenas. Una depresión endógena cuando hay una falla de neurotransmisores, que es cuando requerimos un chequeo médico. Las sintomáticas, o sea, quiere decir que también la depresión sintomática es el resultado de otra enfermedad. Por ejemplo, hay algún tipo de cáncer, si mal no recuerdo si es el cáncer de páncreas o de colon, que afecta de tal manera que los hace caer en depresión, y no es porque la depresión sea en sí
la enfermedad, sino que tenemos una enfermedad detrás que nos hace caer en una depresión sintomática, o sea que este es el síntoma de una enfermedad. En tercer lugar tenemos las exógenas. Las exógenas son procesos de depresión ante las reacciones de lo que estamos viviendo, o sea, cómo reaccionamos ante las situaciones cuando caemos en ciertas dificultades o tristezas muy profundas. Y la espiritual, que es, le llaman algunos, que es una depresión no clínica, o sea, que no tiene una causa clínica, o sea, que no es producto en sí de una enfermedad, ya sea física o mental o psicológica, no tiene nada que ver con los neurotransmisores, simplemente se presenta de manera asintomática, pero no por alguna enfermedad. Y esto es, de acuerdo a algunos especialistas, y es que el ser humano como tal requiere también soporte espiritual, en este caso, porque el hombre fue creado de tal manera que tenga la necesidad de su Dios. Y es así como David lo trata de expresar. Él dice en el versículo 1, así clamo por ti, oh Dios, al alma mía. De acuerdo al doctor Lloyd Jones, un pastor y doctor cristiano del siglo pasado, en su libro precisamente sobre la depresión, él menciona que el ser humano en general en su vida siempre va a sentir un vacío, que aunque tenga todas las posesiones del mundo, todas las riquezas habidas y por haber, realmente nunca va a sentirse lleno y siempre va a sentir ese vacío, y es lo que nosotros lo definimos como el vacío espiritual, porque el hombre está hecho para algo más. A lo que me refiero es que no puede estar completo si no tiene a Dios, al Dios verdadero en su vida. Algunas personas realmente sufren por el vacío que esto genera en su vida. Hay gente famosa, gente adinerada, que aún en el éxito, en el pináculo de sus vidas, en la punta máxima donde pueden tener fama y poder, se expresan de alguna manera muy peculiar, y eso es algo muy común. Voy a citar solamente alguna frase de algún actor muy famoso, que sin duda creo que lo expresa de mejor manera. Dice así: he llegado a la conclusión de que la riqueza y la fama son cosas vacías, no te dan la luz en tu interior. Es exactamente lo que el hombre necesita para sentirse completo, es su espiritualidad. Lamentablemente el hombre, en general la humanidad, lo ha deformado de tal manera que pues, se forma dioses a su imagen y semejanza, deformando realmente lo que es el Dios de la Biblia. Algunos simplemente se declaran no creyentes, volviéndose para sí mismos su propio Dios. Sin embargo, curiosamente, y en muchos casos que no puedo mencionar por cuestiones de tiempo, este tipo de gente siempre se siente vacía, incluso sin sentido por la vida, ya que no tiene esta fuerza espiritual para poder apoyarse, seguir adelante, sabiendo que en medio de las dificultades, en medio de las opresiones que vamos a tener en este mundo, está Dios quien nos ayudará a salir adelante. El detalle es que el hombre a sí mismo se pone en el centro de su vida o de la sociedad, y usa a Dios como un auxiliar, como ese pequeño eh, genio de la lámpara, en donde cuando lo ocupemos vamos y lo consultamos y creemos que ya nos va a ir bien. Volvamos a la historia de la cual se desarrolla este salmo. Recordemos que en el contexto histórico, David fue un rey ungido, enfrenta una traición, un golpe de estado por su propio hijo. Imagínense el dolor de un padre al ser perseguido por su propio hijo,
Y en este escenario, cuando David tiene que huir, es cuando comienza a escribir el Salmo 42. Eh, David reconoce la angustia, en pocas palabras, se siente oprimido, incluso se siente que los demás se burlan de él. Recordemos cómo hace esa pregunta. Al final del versículo 3 es, ¿dónde está tu Dios? Incluso esta pregunta lo podemos ver también en Job cuando es este, criticado por su esposa, por sus amigos, o que se decían sus amigos, es ¿dónde está tu Dios? David comienza expresando su desesperación y su sed espiritual. La imagen del siervo siendo ilustrada o esta comparativa de manera figurada ilustra su anhelo de poder estar en la presencia de Dios. O sea, él quería estar en el templo. Él como rey siempre tenía eh, donde estaba el templo, que el templo o los lugares de adoración donde estaban en Israel, él tenía acceso a ellos, no como los sacerdotes obviamente, pero al menos sabía de alguna manera que él sentía esa necesidad de poder estar nuevamente en Israel cuando él era un errante, un prófugo de su propio hijo y de una injusticia tremenda. David comienza recordando esos tiempos mejores, como lo vemos en el versículo 4, y reflexiona sobre los tiempos en que adoraba a Dios con alegría. O sea, recordaba en esos momentos que él se sentía cercano a Dios y esto de alguna manera para él era su fuente de fortaleza. Y podemos ver cómo en el versículo 6 y 11 David enfrenta a enemigos externos y una traición interna, en donde la depresión espiritual involucra una lucha tanto externa como interna. Curiosamente, las personas más depresivas hoy en día, en esta sociedad actual, es gente muy joven que va entre los 20, de 20 aproximadamente a los 40 años. Es gente muy joven que está en una edad eh, reproductiva, en una edad donde es el pico de la vida humana. Y vivimos en general en una sociedad estresada, en una sociedad que cae en este tipo de depresiones. Y para aterrizar esto a nosotros como creyentes, vamos a vivir, si no es que ya estamos viviendo, enfrentando enemigos externos, incluso en nuestra propia mente, nuestra propia conciencia, se puede convertir en ese Absalón al hacernos cuestionar, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esto? En medio de esta tragedia, de esta necesidad. Sin embargo, vemos cómo David tiene una esperanza en Dios, como lo vemos en el versículo 5 y 11, donde a pesar de la angustia, David confía en que la salvación viene de Dios. En pocas palabras, la esperanza en Dios es un ancla en las tormentas de la vida. La vida humana siempre va a estar compuesta por altibajos, momentos de mucha alegría, y a pesar de que la vida esté compuesta de buenos y malos momentos, para el cristiano, para el creyente verdadero, y tengo que agregar siempre el verdadero, porque una iglesia siempre habrá verdaderos creyentes, falsos creyentes. Entonces para el verdadero nació de nuevo, es que debe de tener la esperanza y la fe de que en esos momentos tan complejos y complicados tenemos el ancla más segura, el puerto más seguro, que es Dios, que es Jesucristo. Normalmente siempre cuando usamos estas frases de que con Dios tenemos esperanza, fortaleza, etcétera, es curiosamente nada más en los malos momentos, en los momentos de crisis. No es cuando estamos contentos, cuando todo, como decimos coloquialmente, va al viento en popa. O sea, de hecho en esos momentos de felicidad, de prosperidad, es muy natural, y así lo dice la Biblia, que el ser humano se olvide de su Dios. Cuando tenemos un trabajo que nos asegure una buena entrada económica,
cuando los hijos están bien en salud, cuando la familia está bien, cuando nosotros estamos bien física y emocionalmente, la realidad es que lamentablemente es cuando más peligroso se vuelve el vivir en esa prosperidad. Y no porque la prosperidad sea mala, no la voy a satanizar, ni voy a decir que está mal vivir siendo próspero. Si Dios te ha dado esa oportunidad, qué bueno, disfrútalo de la mejor manera, obviamente no te olvides de Dios. Sin embargo, es lamentablemente cuando vemos que estamos más propensos a caer y a olvidarnos de Dios. Cuando viene la angustia, cuando viene la crisis, es cuando recurrimos a Dios. Podemos ver a un David angustiado, podemos ver a un David eh, eh, con una profunda tristeza, cuando él hace mención de que sus lágrimas han sido su comida. Algunos explican que de cierta manera es que lloraba tanto que incluso hasta cuando comía, sus lágrimas caían sobre el tazón en el que comía. De tal manera que él lo asemeja, dice, es como si yo estuviera comiendo mis lágrimas directamente. Pero podemos ver a este rey ungido, cómo a pesar de su tristeza y de su queja, la esperanza nunca se aleja de él. Aquí hago un pequeño paréntesis para demostrar que tener la esperanza de Dios es lo que siempre nos ayudará. Y no es porque seamos completamente independientes y que la esperanza puesta en nosotros surja de nosotros mismos, sino más bien es una obra del Espíritu Santo, obrando a través del humano, el que le da la fuerza para poder seguir adelante. Normalmente se dice que en los campos de concentración por ahí hay un psicólogo que se llamaba Viktor Frankl. Él fue de hecho prisionero en esos tipos de campos de concentración. Él era un psicólogo de carrera y curiosamente dice que él observó que las personas que sobrevivieron al holocausto en general era gente que siempre tenía esperanza de poder sobrellevar o sobrepasar esa etapa tan oscura que se vivió. Y la gente que en algún momento se declaraba derrotada, donde ya no quería seguir más, era la que más fácil moría, por cualquier razón. De hecho, él de alguna manera menciona que los que tenían esperanza, a pesar de su debilidad física, debido a la falta de alimentos, tenían más fuerzas. Y las personas que perdían toda esperanza tendían a enfermarse más rápido, más seguido y con consecuencias donde ya perdían la vida. Y es ahí, mis hermanos, donde yo les exhorto a que vivamos en unidad, en donde vivamos preocupados los unos por los otros. Normalmente cuando uno está abatido, cuando uno está caído, se nos van las ganas de orar, se nos van las ganas de buscar a Dios. Yo les mentiría si en esos momentos difíciles de la vida yo me he parado triunfante, exaltando a Dios, glorificándolo, orando constantemente. La verdad es que sería mentiroso. En esos momentos de tristeza tan profunda, de esa angustia, de esa necesidad, se nos van las energías, las ganas de seguir buscando a Dios, pero es ahí donde la iglesia juega este papel, este rol tan importante, en donde sabemos que el hermano o la hermana está abatido, está caído, está angustiado, pasa por una crisis, y es el cuerpo de Cristo el cual debe de interceder en oración, en buscar a la persona, en darle el soporte, siempre y cuando esté a nuestro alcance, ya sea física y emocionalmente, para poder seguir adelante. De manera personal, yo les puedo decir que aunque no estoy físicamente con ustedes, eh, créanme que las oraciones que ustedes hacen por nosotros, por mi familia, me han servido muchísimo. Hubo un periodo en el cual yo pasé aproximadamente después de la pandemia o a inicios de la pandemia, aproximadamente unos 2 años y tantos meses sin poder encontrar trabajo con un niño pequeño, de aproximadamente 3 años,
donde él todavía tomaba su leche, donde todavía tenía que usar por alguna etapa pañales, con temor, muchísimo temor a que se me enfermara en medio de una pandemia, sin trabajo, sin recursos. Yo honestamente, mi mayor temor no era yo, mi mayor temor era mi hijo, que él enfermara y yo sin recursos, sabiendo una enfermedad, pues, entre comillas, nueva, o al menos un virus mutado nuevamente. Me preocupaba mucho esa parte. Había días, noches en las que estaba muy preocupado, estaba triste. Y el rol de la iglesia es donde a mí me dio mucho soporte, sabiendo que ustedes, hermanos, el hermano Miguel, en sus oraciones constantemente, de alguna manera me ayudaron a mantenerme a flote, sabiendo que tenía gente que estaba orando y pidiendo por mí, porque yo en ese momento tan difícil, tan de angustia, pues mis oraciones a veces se opacaban incluso por la angustia, incluso por ese miedo, por ese temor. Oraba, pero mi mente al estar orando, yo tenía ese temor, esa angustia, esa impotencia de incluso no poder hacer nada. Pero yo le agradezco a mi Dios, por su pueblo. En esos momentos de angustia me dieron mucho el soporte. Y es ahí, hermanos, cuando tenemos que mostrarnos como la unidad que somos. Recordemos que somos un solo cuerpo. Y cuando nuestro hermano o nuestra hermana está abatido espiritualmente, depresivo espiritualmente, nosotros es nuestra obligación interceder por él ante Dios, orar. Claro, cada quien tiene que hacer su parte. Y nuestra parte siempre es estar al frente orando. Esto lo podemos ver como David en el Salmo ya 43, en el versículo del 1 al 4, David aún persiste en buscar a Dios con oraciones y súplicas. Esto nos enseña la importancia de mantener una conexión constante con Dios. Tal vez David era sin duda, yo creo, espiritualmente hablando, más fuerte que nosotros, y él sí tenía esa capacidad de poder levantarse y buscar a Dios. Yo me declaro completamente inútil para hacer eso en medio de una crisis. Posiblemente ustedes, hermanos, sí tengan esa capacidad, y qué bueno a Dios por ello, porque necesitamos más gente así, con gente de carácter, que en medio de la necesidad, en medio de la crisis, aún así alabemos a Dios. Apliquemos estas lecciones a nuestra vida. La depresión espiritual puede afectarnos a todos, nadie está exento. Como lo mencionaba en algún momento, al inicio, de hecho, algunas iglesias, algunos pastores enseñan que el cristiano no cae en depresión. Esto es una completa mentira, incluso sabiendo que hay diferentes tipos de depresiones. Y mucha gente, cuando he escuchado testimonios que van con pastores explicándole que se sienten depresivos, siempre los culpan a ellos, o sea, siempre los victimizan aún más, diciéndoles que no tienen fe suficiente, que no hacen ciertas cosas, ciertos rituales para poder dejar ese estado depresivo, cuando son muchas las razones por las cuales podemos estar en este tipo de emoción. Entonces reconozcamos que todos podemos ser víctimas de la depresión espiritual o de cualquier otra. Si es espiritual, recordemos que en la palabra de Dios, que en la iglesia, que en el cuerpo de Cristo encontramos el consuelo y la esperanza. Y mis hermanos, los exhorto y me exhorto a mí mismo incluso a que sigamos el ejemplo de David al clamar esa espera en Dios, porque como él lo menciona, espera en Dios porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Sigamos este ejemplo, que ese tiempo en la palabra nos guíe hacia una comprensión más profunda de la depresión espiritual y nos lleve o desemboque esto a un encuentro más cercano con Dios, no lo contrario, no alejarnos. Recordemos que Cristo Jesús ha sufrido por nosotros, que está con nosotros constantemente, que su Espíritu Santo gime incluso, como lo dice su palabra. Entonces, yo sé que podemos estar en soledad, que podemos estar en enfermedad, en crisis, y cualquiera que sea la situación, para no ser ya tan redundante como lo he venido siendo, pero recordemos que esa esperanza que tenemos en Dios no es una esperanza vana, es una esperanza completamente sólida, es para poder seguir viendo el futuro. Recordemos que Dios es el dueño del pasado, del presente y del futuro.
Recordemos entonces, así ya como conclusión, que nuestra esperanza no es vana y que podemos seguir adelante confiados siempre en el Señor y el estar unidos siempre como iglesia para poder superar ese tipo de emociones. Hermanos, no me queda más que agradecerles. Gracias. Hasta aquí tenemos, se acaba la serie de las emociones. Espero que haya sido de ayuda. Dios les bendiga. Que tengan un excelente fin e inicio de año. Y que estemos siempre en el Señor orando unos por otros para poder seguir afrontando las situaciones complejas, complicadas y también los éxitos de los demás, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, también sentirnos parte de ellos porque somos un cuerpo unido. Sentirnos, alegrarnos por ellos, apoyarlos, felicitarlos. Y si Dios quiere que tengamos un 2024 como sea, muchos dicen que tengas éxito, que sea. No, hermanos, yo mis palabras son para ustedes en general, es como venga el 2024, pero siempre acompañados del Señor. Hasta luego. Buenas noches.